Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sesión 30, última sesión del profesor de este curso de AT1. Luego ya vienen las mejores, que son las de los alumnos siempre. La presentación de sus libros, que son padres. Seguimos hablando del tema de doctrina social de la Iglesia y vamos a explicar un poquito más qué es. Sobre todo en la sesión 29 se explicó la dimensión social del hombre, las virtudes que están implicadas y cómo funciona el hombre en sociedad. Ok, este compendio es una joya, tiene unos cuantos años, como unos 10 años, y es un compendio, así como está el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tienes este compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que está muy bien hecho, temáticamente muy bien organizado, con 100 años de Doctrina Social de la Iglesia sistematizados. Te lo recomiendo, te puede servir. Entonces, estamos aquí y vamos a acabar al fin el curso. ¿Quién es el cristiano? ¿Cómo vive, celebra? ¿Cómo habla, oración? Y cómo obra como persona y como persona en sociedad. Es lo que estamos viendo ahorita con la doctrina social de la iglesia. Este señor, a lo mejor has visto alguna foto de él, es el doctor Carlos Llano. Él tuvo que ver con la fundación de la universidad, yo creo que fue su primer rector. Él fundó el IPADE también. Cuando empezó el IPADE era un filósofo jovencito, había hecho su carrera de filosofía en Roma. Él eh, era español, tenía negocios en Cuba, su familia y también en España. Total, es un filósofo, se viene a vivir a México y San José María lo anima a que empiece una universidad en México. Ven que el caminito para empezar más fácil es, mejor hagamos una escuela de negocios, que se ve que hay una gran necesidad entre los empresarios, y luego de ahí que salga la Universidad Panamericana, como sucedió. En otros países fue al revés, primero la universidad y luego la escuela de negocios. Cuando pensaba el IPADE, tenía veintipocos años, veintialtos años quizá, y empieza a ver sesiones, se organiza con Harvard, método del caso, y reúnen un grupo bueno para el programa de alta dirección de dueños de empresas, creo que se llama AD2, si no me equivoco, y ya no está dando su sesión. Es un jovencito contra grandes tiburones empresariales, si tú quieres. Están hablando de un tema de recursos humanos, personal. En algún momento están analizando el caso y ven qué hacen con un señor. Se preguntan, ¿qué hacemos con ese empleado? Hay sus problemas, ¿cómo solucionamos? La riqueza del IPAD es las opiniones de la gente, más que la exposición del profesor. Un empresario dice, córrelo, ya, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que ese empresario era el papá de Trump, o sea, córrelo, ¿no? Ya no le dice al empresario, ok, sálgase de clase, ya, por favor. Ahorita, yo, ¿por qué? ¿Qué hice? Sálgase de clase, fuera. Ahí va el pobre empresario corrido de su clase. Cuando va a llegar ya a la puerta de salida, ya no le dice, a ver, deténgase, por favor, regrese a su lugar, discúlpeme la manera en que se lo dije, pero también hay que considerar el punto de vista del empleado. Eso es lo que siente un empleado cuando lo corres. ¿Tienes que correrlo, sí o no? Hay que ver, a lo mejor sí, pero a lo mejor lo puedo reubicar, no lo sé. Regresa a su lugar y vemos. Y ahí ya no, ya empezó a tener como mejor fama, si tú quieres, o ya tuvo eh, como más peso entre los empresarios. Vamos a ver cosas más precisas de doctrina social de la Iglesia. Ese cristiano es un nuevo ser y obra de manera social como un nuevo ser, ¿no? En la economía, en la política, etcétera. Bueno, colorcitos igual. Aquí propiamente hablando de la doctrina social, saber qué enseñanzas tiene la doctrina social de la Iglesia. Ya la presentación pasada salieron algunas ideas, te da principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones, pero nunca te da la solución. ¿Por qué? Porque la solución es circunstancial. En esta sociedad, con esta gente organizado de esta manera, en este siglo de la humanidad, con otros países en relación, es decir, si me tiene que decir, a ver, el hombre es imagen de Dios y tiene dignidad, y todos los varones y mujeres tienen la misma dignidad. Los criterios de juicio, le tengo que pagar igual al varón y a la mujer y que su trabajo sea bien remunerado. ¿No? Orientaciones. El salario mínimo te orienta. En un país como México dices, el salario mínimo no me orienta, tengo que dar más que eso, ¿no? Entonces la iglesia te puede dar eso, principios, criterios, orientaciones, nada más. Pero eso ya es mucho. Saber para dónde tengo que tirar, ya ahí tengo mucho avanzado en el camino. La iglesia interviene, y tú lo habrás visto a veces en materia social, ¿no? Que el obispo se queja de,
algo de la política, algo de la situación nacional, algo de una ley en contra del aborto, lo que fuera. ¿Cuándo puede intervenir la iglesia? Es más, ¿cuándo debe intervenir? Aquí te da la respuesta. Cuando tengo que cuidar al hombre y a sus derechos fundamentales, tengo obligación de intervenir. Yo, obispo, tengo que decir, esa ley contra el aborto va en contra del hombre, porque va en contra de la vida humana. Más allá de la discusión del aborto, una mujer que está embarazada va a dar a la luz un niño, no va a dar a la luz una computadora o un melón o un balón de fútbol. De ahí viene vida humana. Entonces tengo que cuidarla, más allá de la discusión del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos momentos tengo que hablar en el tema político, tengo que hablar sin ser partidista, en el tema de la situación económica a lo mejor, etcétera. A veces los obispos hablan de más y ahí está mal. Y hay obispos que hablan de menos y también está mal. Tienen que ver prudencialmente cuando tienen que decir algo. Luego, ya dejando la intervención de la iglesia, ahora nos enfocamos al tema económico nada más, principalmente. Entonces, ¿qué te dice la doctrina social de la iglesia sobre la economía? Y lo que te va a decir, primera idea clara e importante es, a ver, la economía tiene una manera de funcionar propia, si tú quieres, métodos propios, etcétera. Tengo que contar con eso. Si yo soy un obispo que no entiende cómo funciona la economía ni las finanzas, lo que vaya a decir sobre eso lo voy a decir mal. Tengo que entender cómo funciona. Igual nosotros, para hablar de política, de economía o de finanzas, tengo que saber. Y tengo que saber cómo funciona y que lo importante es el hombre que está detrás. O sea, la economía sirve al hombre, no es al revés, sería una locura. Es yo me organizo económicamente para entre todos ayudarnos y servir a todos los hombres y servir a toda la comunidad humana y que se viva la justicia social. Entonces, estas dos ideas son muy relevantes. Tengo que saber cómo funciona y tengo que usarla para el bien del hombre, si no, no me sirve. La vida económica tiene al hombre como autor y centro, ya lo dijimos. Y esto, aunque se ve así de claro, a veces no lo vemos así, ¿no? Es decir, el país se organiza de manera que haya más recursos, si tú quieres, pero a costa de salarios muy castigados, no cuidar la legislación, en fin, y eso está mal. Es decir, no es el crecimiento económico por el crecimiento económico, sino es un crecimiento económico a favor del hombre. Si no, no me sirve la economía. O si no, hay que cambiar la economía. Y eso en México tenemos que hacer algo. El sistema económico mexicano tiene que hacer algo. Está mal, muy mal. Bueno, la iglesia, respecto a la economía, ¿qué te puede decir? A ella no le toca decir cómo debe funcionar la economía, sabe cómo funciona, ¿no? Lo que sí te puede decir es, a ver, hay ciertos sistemas económicos y sociales que van en contra del hombre. Y yo, iglesia, defiendo al hombre. Y sí puedo señalar que este sistema económico es malo. ¿Cuándo? Cuando el sistema económico tiene como regla única el lucro, está mal planteado. Y eso en México también se ve, ¿no? Que unos puedan lucrar muchísimo y otros no, ahí hay algo, ¿no? Pero si la regla es el lucro o el producir bienes, pues está mal planteado. Lo importante es la persona. Para la persona produzco bienes y para la persona veo que tenga posibilidad de recibir un salario digno, etcétera. La iglesia puede decir. La iglesia también puede decir, a ver, hay sistemas que van en contra del hombre. El comunismo, por ejemplo, que es un sistema como ateo y en el que el Estado está por encima de la persona. En la sesión 29 pasada vimos cómo el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Este va en contra del hombre. Y la iglesia lo dice y lo señala. Ya le tocará a la sociedad cambiarlo. A la iglesia no le toca cambiarlo. Sí le toca poner su queja y decirlo. El socialismo también, muchas veces. El capitalismo salvaje también va en contra del hombre, porque la norma ahí es el lucro, ¿no? Y es la producción. El individualismo va en contra del hombre, porque el hombre es un ser social. Verlo como un átomo individual que tiene que sobrevivir contra todos los demás está muy mal planteado. O todos mejoramos o todo nos va mal. Un sistema en el que la ley de mercado sea la ley única también está mal. Tengo que ver cómo hacerlo para eh, orientar y hacerlo social, ¿no? Ok, ley del mercado, pero, por ejemplo, que no haya monopolios, esa es una manera de suavizar esta ley de hasta cierto punto, o manera de organizarte, ¿no? Porque tiene que ver con otras cosas positivas también. Entonces, los estados en Europa se ve más claro, es un poquito como más social, eh, sí ley del mercado, sí es sistema más un poquito capitalista, pero menos fuerte que en otros, ¿no?
Entonces veo la manera yo de organizarse la sociedad y servir al hombre y no ir en contra del hombre. Pero la iglesia aquí habla. Pregunta de criterio. Aquí te voy a dar 5 segundos para responderte y luego yo respondo. O sea, la iglesia recomienda, pregunto, ¿el socialismo o el capitalismo? ¿O ninguno? ¿Qué le toca decir? Y la respuesta es ninguno. La iglesia no es de derecha, la iglesia no es de izquierda, la iglesia es del hombre, si tú quieres, ¿no? Entonces, hay veces que te dice, del capitalismo hay una cosa positiva que es esta, del socialismo hay esta, y aquí está mal esto y esto y esto y esto, y acá también, pero la iglesia no es de derecha ni de izquierda, eso está mal planteado, ¿no? Siempre se le pone la iglesia con la derecha porque la derecha tradicionalmente ha defendido la vida, etcétera, ¿no? Pero la iglesia no es ni de derecha ni de izquierda. Será un error. Trabajo. Hablamos de economía, hablemos de trabajo, ¿no? Ya cuando hablamos de Adán y Eva, si no me equivoco, hablamos de que el hombre está hecho por Dios para trabajar. Vive en un mundo que es su mundo y el hombre se realiza cuidando su mundo y ofreciéndoselo a Dios. En ese sentido, el trabajo es un derecho y un deber. Un deber, porque como hombre, inteligencia, voluntad, en un mundo, pues estoy obligado a trabajarlo. Si no, no puedo sobrevivir. Y si no, no puedo cuidar ese mundo y no puedo cuidar a los demás. Y por otro lado, es un derecho. Es decir, una gran injusticia que yo estoy hecho para trabajar y trabajando es donde adquiero virtudes humanas y donde sirvo a los demás y no puedo hacerlo. Tengo ahí, tengo un derecho. Ese trabajo en cristiano se sabe que el hombre colabora con Dios creador y le quiere regresar a un mundo mejor. Así como en la misa recibo trigo y le regreso pan, o recibo uvas y le regreso vino, y el sacerdote lo consagra y todos los cristianos se unen al sacerdote y se lo ofrecen a Dios. Eso que me diste Dios, trigo y uva, te lo regreso mejor, pan y vino. Entonces el hombre participa o colabora con el Dios creador, cuidando su creación. Si le estamos destruyendo, muy mal. Tendrá que ser al revés, cuidar mejor este mundo, ¿no? Bueno, el hombre trabajando, porque es hijo de Dios, se santifica. Lo hablamos cuando vimos a Cristo, que fue quien redimió el trabajo. Entonces es muy padre ver y muy noble cómo el hombre es feliz trabajando, todos somos felices trabajando, aunque nos cuesta trabajo también, esfuerzo, y ahí es donde el hombre sirve a los demás, sirve a Dios y se santifica él mismo, ¿sale? Y está salvando, está cooperando con Cristo en la salvación de los demás. En ese sentido, el trabajo, si te fijas, tiene una significación cristiana mucho más grande que la que uno puede tener, que es trabajar para vivir. Eso es muy pobre, es otra cosa. Ahora bien, ese trabajo, también lo vimos cuando vimos el video de San José María, de cómo santificar el trabajo, tiene que estar bien hecho, ¿no? Con empeño y competencia, dice aquí, eh, desplegando mis capacidades y talentos que Dios me dio y con mi trabajo bien hecho, ofrecido a Dios también, saco adelante mi familia y la sociedad. Pero esta es una obligación, es decir, va incluso en contra del séptimo mandamiento, que es no robarás, trabajar mal. Si un alumno trabaja mal, está robando, entre comillas, ¿no? Si tú quieres llamarlo así, o está desperdiciando los recursos de sus papás, engañando a otros, al profe, a los demás, si tú quieres, ¿no? Eh, etcétera. Pero lo primerito, y entre todos hay que cuidarnos y ayudarnos, es un trabajo bien hecho. Hablando del trabajo como derecho, es un derecho que si tú quieres humano a trabajar, porque soy hombre tengo que trabajar y tengo que tener posibilidad de accesar a ese trabajo. Un trabajo que sea seguro, honesto, ¿no? No cualquier trabajo, es decir, ok, vente a trabajar, pero es un esclavo. Pues no, sería una locura, está mal planteado, ¿no? Entonces tengo derecho a trabajar, a conseguir un trabajo seguro y honesto, o yo mismo creármelo, tampoco tengo que esperar a que todo el mundo me lo dé. De hecho, cuando yo estuve en el TEC hace 1000 años, ¿no? Ahí el gran tema era emprendedores, emprendedores. ¿Por qué? Porque vas a salir al mercado laboral y no hay trabajo. Créate tu trabajo, seguro y honesto. Entonces tengo que tener acceso al trabajo, que lo encuentro en el mercado o yo lo creo, seguro y honesto. Un trabajo en el que no haya discriminación injusta. Aquí es importante el tema injusto. Eh, si es fútbol americano,
y necesito un linebacker, pues no voy a buscar a Miss Universo para ponerla de linebacker, sería una como locura, ¿no? Ahí no hay discriminación injusta, sino que ese trabajo, pues necesitas que le haga un campeón de 120 kilos y que sea un bruto, ¿no? Hay una discriminación injusta, pero en un trabajo intelectual, por ejemplo, o de abogados, o de finanzas, o de mercadotecnia, etcétera, discriminar por color, raza, sexo, etcétera, es injusto, ¿no? Y eso va en contra del derecho de a trabajar, si tú quieres. Y ese trabajo también o sea, o debe respetar, si tú quieres, mi libre iniciativa. Y si yo puedo trabajar en lo que me conviene y quiere y quiera, siempre que sea bueno y sirva al bien común, obviamente. Y luego que haya una equitativa distribución, es decir, que entre todos se esté pagado ese trabajo como debe pagarse. Ahí tiene mucho que ver el mercado, pero también la empresa, un poquito, ¿no? Eh, si quiero pagar bien, ¿de qué manera, cómo le hago? Hay mejores lugares para trabajar que otros, es como muy evidente. El Estado, que tiene que ver con el trabajo, ya dijimos que tiene que poner reglas, ¿no? Entonces, él tiene que garantizar que se cuide al hombre, es decir, que se cuiden los derechos humanos, que se cuide la libertad individual, al trabajo, a la propiedad, por ejemplo, cuando no hay propiedad como en el sistema comunista, o no hay posibilidad de que yo me haga con una pequeña fortuna para sacar adelante mi familia, pues muy mal. El Estado tiene que ver la manera de que esto se pueda como cumplir, que hay un sistema monetario estable, que de la noche a la mañana no me quede sin nada por una superdevaluación, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuidar los sectores económicos, que se cumpla, que se cuida a los trabajadores, que no haya monopolios, lo que tú quieras, ¿no? Entonces el trabajo tiene una labor importante de ordenación, de organización, de cuidado, de exigencia de que se cuide esto, ¿no? Si el Estado ayuda a eso, se desarrolla muy bien el tema económico, o mucho mejor. ¿Qué le toca al director de empresa respecto al trabajo, ¿no? Él tiene que cuidar porque su empresa salga adelante financieramente y cuide la ecología. Son como las dos cosas, ¿no? Una cosa que decían en el IPADE, ahora que hablamos de Carlos Llano al inicio de esta presentación, y que a muchos empresarios les gustaba mucho, era decir, tu empresa tiene que ganar dinero. Es la primera responsabilidad que tiene. Si no ganas dinero, ciérrala. La empresa es para ganar dinero. Eso es verdad. Ahora, tienes que ganar dinero cuidando la ecología, no destruyas la selva, no destruyas el mar, no destruyas las cosas, obviamente, ¿no? Paga bien a tus trabajadores, etcétera. Pero es verdad, la empresa es una organización que tiene fin de lucro, ¿no? Para quien arriesga su dinero y que organiza una cosa en la que ganan sus mismos empleados, gana la sociedad porque ofrece un valor agregado y además me deja dinero, lucro. Yo gano dinero como dueño, ¿no? Entonces, el director de empresa tiene que velar por eso, porque es una empresa que deje dinero, que haya retorno, que cuide todo el tema ecológico. Hay muchas regulaciones, ahí el Estado entra, que cuide a sus trabajadores y a sus personas. Aquí tienes a tus socios, tienes a los proveedores, tienes a los acreedores, tienes a los trabajadores, etcétera. Pero será un mal criterio y por eso está en color café feo pensar que solamente tengo que ver por las ganancias de la empresa. Cuidar solamente las ganancias no me asegura que esa empresa siga en el futuro. Tengo que cuidar todo esto, ¿no? Si estoy ganando lana pero no cuido el económico y el Estado me agarra, se acabó la empresa, ¿no? Si es solamente el dinero pero trato malísimo a mis empleados, se me van a ir, no voy a captar capital de inteligencia, ¿no? Entonces, este es un único criterio muy equivocado. Desgraciadamente, es el criterio que todo mundo ve. ¿Cuánto hubo de retorno? ¿No? Es la gran pregunta siempre. Eso está mal planteado. Y un empresario inteligente tiene que saber ver eso y ver más cosas. ¿Ok? ¿Cuál es el deber del trabajador? Ya lo dijimos hace ratito. Hacer su trabajo bien, con competencia y dedicación. Tengo obligación de hacerlo. Y el empleador tiene derecho a pedirme esto. Y por eso me pueden correr, porque no cumplo con mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego pues siempre habrá conflictos entre trabajadores y empresarios porque hay intereses distintos, ¿no? Y una pregunta clásica es, a ver, ¿hay derecho a la huelga? La respuesta es sí, si no hay otro camino. ¿Por qué si no hay otro camino? Porque generalmente la huelga es muy disruptiva y muchas veces acaba como con la empresa, es decir, con el mismo empleo del que yo me estoy tratando de cuidar, se supone, con la huelga, ¿no? Entonces es casi siempre el último recurso y muchas veces, o más bien, siempre tiene que ser no violenta, no poder ir en contra del hombre mismo, ¿no? Pero es un derecho.
es verdad. Si la única manera que tengo de defenderme y es la última, se vale, por ejemplo. Obviamente la negociación es mejor. Veo, y para eso hay sindicatos, si es que el sindicato es bueno, para negociar con el empleador, con el empleado, con el dueño o con los trabajadores, cómo le hacemos, ¿no? Voy a contar una anécdota personal, pero yo creo que se vale contarla. Yo tengo un hermano, somos cinco, él es el penúltimo. Él estudió ingeniería industrial, estudió en el TEC en Monterrey, yo también soy chicotec como él. Luego hizo una maestría en Inglaterra sobre el tema de medio ambiente y puso una constructora en Celaya. Se dedica a construir naves industriales principalmente. También construye hospitales y cosas así. Tiene una planta como de unos 40 empleados, más o menos. Son dos socios principales. Y les ha ido bien, gracias a Dios. Hasta que llega cuarta transformación, no hay obra pública, aunque les iba bien todavía con la obra privada. Y luego viene la pandemia y pues no hay trabajo, ¿no? Como todos. Entonces tuvo que sentarse con sus empleados y ahorita va a ver en qué acaba. La verdad es que la tiene difícil el pobre, ojalá le vaya bien, pero acabó con los empleados diciendo, a ver, no tenemos trabajo, yo no puedo pagar sus sueldos, legalmente también hay ahí una cosa interesante en el de hasta dónde estoy obligado a pagar y de qué manera y cuánto tiempo. Si quieren conservar su chamba, hacemos esta propuesta. Se va a trabajar medio día nada más, porque no hay trabajo, y se va a pagar medio sueldo. ¿Quieren o no quieren? Y ahorita todos los trabajadores dijeron, pues queremos conservar el trabajo. Claro que sí queremos conservar el trabajo. Aunque entendemos la cosa y que vamos a ganar menos, pero ya saldremos, ¿no? Esto es temporal, se supone, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de negociar. Ojalá salgan adelante, la verdad, y vuelvan a su situación anterior. Obviamente, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Tanto los dueños como los trabajadores. Bueno, esta fue una serie que luego, según entiendo yo, ya no hubo segunda temporada, creo. Fue un fracaso más o menos. Yo vi casi toda la primera temporada, ni modo, perdí el tiempo. Y el plot es interesante. Es un héroe de Marvel, la verdad es que bastante chafo. Se llama Iron Fist, porque se le pone el puño de un color y pega fuertísimo o fortísimo. Este es Danny, así se llama en la película. Y Danny era un niño bien, de una familia muy adinerada de Nueva York, que tenía unas industrias que se llamaban, no era como, era como Randall Industries, ¿no? O Enterprises. Y van volando, él es chiquito, tiene poquitos años, van volando a China, se cae el avión con toda la familia, se mueren sus papás, su mamá, todos. Él sobrevive, lo encuentra un monje ahí tibetano, yo no sé qué sea, lo lleva a un monasterio, se educa en el monasterio, y es un monasterio raro porque hay como poderes extraños y aparece y desaparece, en fin, hay una cosa así como peculiar ahí extraña, y cada cierto tiempo uno del monasterio se le da un don que es el Iron Fist. Y con el Iron Fist defiendes a tu monasterio. Esa es como la idea, ¿no? Entonces Dani, pues recibe el don porque es un gran, no sé, lo que tú quieras, luchador o lo que fuera. Dani siempre ha querido saber quién eran sus papás, quién era él, etcétera. Abandona el monasterio que debía cuidar, los monjes se enojan con él, se va a Nueva York como un pordiosero. Nunca había conocido una ciudad, siempre había vivido en una especie como de cosa medieval. Llega, total, llega al edificio de de Randolph Industries o Enterprises y lo reconocen sus primos hermanos. Dicen, oye, pues sí, tú sí eres Danny, caray. Si eres nuestro primo, tú tienes derecho aquí a acciones en la empresa, eres dueño también. Y luego se va a una junta en un board de directores, que la verdad está padre, es una pena que no conseguí la escena, no vas a poder hacer la actividad, en la que este es su primo de Dani, esta es su otra prima, y este es el board de directores de expertos que dirigen una gran corporación, que es la de Randolph Enterprises, y están viendo cuánto ponerle de precio a una medicina. Entonces va a llegar por primera vez Dani a una reunión de consejo y ahí ellos proponen vender la medicina súper cara porque han invertido muchísimo dinero en venderla. Dani va a decir, oye, se está muriendo gente, yo tengo la cura, véndela al costo, ¿no? Y ahí el tema interesante es ver, a ver, ¿es una buena manera de actuar así o no? ¿Por qué? ¿Era un buen caso? Qué pena que no lo podamos ver. Bueno,
Si alguien consigue el link, me la manda. Yo creo que debe ser de los primeros capítulos de la primera temporada. Y luego, ok, hay personas, hay sociedad grandota, que es la comunidad o la ciudad o el país, y luego hay relación entre países, ¿no? Hablamos del plano internacional. Entre ellos rigen los mismos virtudes, la virtud de la solidaridad y la subsidiariedad, que cada país salga adelante y si no puedo o en momentos de crisis ayudo, ayudas humanitarias o lo que fuera. Con el coronavirus se ve. México ayudó con ventiladores a no sé quién, por ejemplo, ¿no? Y luego solidaridad, es decir, eh, busco el bien común de todo el planeta, si tú quieres, ¿no? La solidaridad entre las naciones, ¿cómo se vive? Pues hay que eliminar sistemas, ¿no? que llevan a la miseria y a la desigualdad, por ejemplo, las injusticias. Hay sistemas que te hacen endeudarte. A usted no les tocó, a sus papás sí, pero México tenía una deuda externa que era casi casi impagable y cada mes había que pagar una cantidad increíble de intereses, no podía pagar mi deuda del capital porque no tenía dinero, era un sistema como muy nefasto, un círculo vicioso terrible, ¿no? Entonces hay mecanismos perversos realmente a nivel internacional que me permiten someter a otros países. Uno puede pensar en Estados Unidos, que es muy canijo, por ejemplo, a veces, y está mal en ciertas cosas, o va en contra de la solidaridad internacional, la verdad, ¿no? Y eso, pues hay que hacer como lo eliminamos. Se trata de ayudarnos entre todos y salir adelante como humanidad. Esa es la idea, ¿no? No someter a otros y aplastarlos de manera que siempre me aproveche de ellos. Eso está mal. En la iglesia, los que tienen la labor más importante son los laicos, es decir, la gente común y corriente que se hace santa en su trabajo profesional, es decir, como nosotros. A nosotros nos toca meternos en política, en economía, etcétera, y hacer un mundo más digno. No le toca a los ministros, no le toca ni al diácono, ni al presbítero, ni al obispo, por ser ministros, meterse en esto. Si le toca al laico, y ahí se hace santo, cuidando el país y sacándolo adelante. ¿Sale? No se vale que hay laico, o estaría muy mal planteada, un laico con una humildad mal entendida, no se meta a política, no vaya a ser que me haga malo. A ver, no, campeón, hay que entrarle, hay que cambiar este México, hay que cambiar este mundo, entrale, ¿no? A todos nos toca. La iglesia siempre, siempre ha tenido un amor muy claro por los pobres. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo tuvo. Los preferidos de Jesucristo eran los niños y los pobres, siempre, y los enfermos. Y la iglesia que es Cristo y sus cristianos vive lo mismo, o debería vivir lo mismo. Entonces, es muy cristiano cuidar a los más débiles. Y en el tema social es importante. Siempre habrá gente que ha tenido menos posibilidades o ha tenido tragedias o por lo que fuera está mal, ayúdalo. Y siempre la iglesia se ha notado por hacerlo así. Escuelas para niños pobres, comedores, etcétera. Y también ahí los laicos juegan un gran papel. Nos organizamos y ayudamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y hay que sacarlos adelante. Además de la pobreza material, que es muy evidente, de la pobreza cultural, por ejemplo, ¿no? La pobreza moral y religiosa. Nadie sabe nada de Dios y eso es terrible porque no sé para dónde orientar mi vida, por ejemplo, ¿no? Si no sé leer ni escribir, ni se prende una computadora, pues es difícil salir adelante también, ¿no? Entonces hay pobrezas que son como muy fuertes, estas, además de lo material, que es la primera, ¿no? Que hay que vencer. Y el cristiano tiene obligación moral, porque yo estoy obligado a servir al otro, a amar al otro, también al débil, al pobre, ¿no? Y esa obligación se cumple viviendo las obras de misericordia. A lo mejor has oído hablar de esto. Las obras de misericordia son espirituales y corporales. Aquí hay un dibujito que te puede servir. Por ejemplo, las corporales que son muy comunes es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, hospedar al que no tiene casa, visitar al preso, eh, enterrar a los muertos, etcétera. Son obras corporales porque tienen que ver con lo material. Y luego espirituales, que que esto es como más fácil de hacer y que todas las hacemos siempre, ¿no? Corregir al que no sabe, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, perdonar, rezar, etcétera, ¿no? Eso lo podemos hacer todos siempre. También esto deberíamos hacerlo de alguna manera, ¿no? Ahorita con el coronavirus, pues nos toca. A cada uno tendrá que ver cómo le hace para ayudar a los demás y vivir las obras de misericordia corporales y espirituales también. Por ejemplo, al policía que está aquí en la casetita de Miscuac, cuando uno entra a la plaza Miscuac para entrar a la universidad, donde está la cadena, por ejemplo, estos pobres, pues ya no están recibiendo propinas de los vecinos que ya no salen,
los vecinos era común que les van un poquito de comida, por ejemplo. Entonces ahora aquí entre los que yo vivo se organizan y les llevan alguna tortita, por ejemplo, ¿no? Todos los días o algo. Entonces eso está padre. Y esa es una de misericordia corporal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Robin Hood, también lo vamos a ver. Es una película ya vieja con Russell Crowe y el tema da un discurso muy bueno de cómo debería organizarse los escoceses o los varones escoceses, es una época como medieval, para ayudar al rey y para ayudarse a sí mismos. Entonces ayuda mucho a ese tema. Tampoco la puedes ver, lo siento. Esta sí, la verdad es que no lo busqué mucho en internet. Las otras sí intenté y no encontré. Bueno, que sepas que aquí está. Tienes eso en tu presentación. Ya le eché muchas porras al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo tienes en la página de internet del Vaticano. Algún día en la vida tienes que verlo. Efectivamente tiene 15 años. La última encíclica del Papa es la de la ecología. Sigue hablando mucho de este tema, le preocupa muchísimo. Luego lo que ha hecho es publicar exhortaciones apostólicas, santidad, jóvenes, etcétera, ¿no? Benedicto XVI dijo que su encíclica más importante había sido en el campo social Caritas in Veritate, que tiene que ver con el amor cristiano a los demás, ¿no? El desarrollo humano integral, es decir, el bien completo del hombre. Entonces es una encíclica que también es grande, ¿no? Juan Pablo II hizo muchas encíclicas sociales, también Pablo VI. Esta se ha ido convirtiendo como en un punto de referencia grandísimo. De hecho, por ejemplo, se ha celebrado esta encíclica con otras. Esta, por ejemplo, celebra el 20 aniversario de esta. Esta celebra el 100 aniversario de la primera encíclica social que es la Rerum Novarum, que seguramente la viste en alguna clase de humanidades. En fin, hay muchísima doctrina social de la Iglesia, súper interesante. Se acabó el curso, gracias, qué pena que no nos pudimos ver, la verdad, yo disfrutaba mucho las clases presenciales y pues bueno, ánimo, hay que cerrar bien, hay que hacer las hojas de trabajo de lectura de estas presentaciones 29 y 30. Haz bien tu presentación final, te estás jugando ahí muchísimos puntos, cumple todas las 10 cosas en las que me voy a fijar, ¿no? Cuando hagas tu video. Pronto también voy a subir ya lo tengo pensado, la guía para el examen final y algunas indicaciones de cómo van a ser. Ánimo, cierra bien el curso, nos falta poquito, hay que poner la última piedra. En todo trabajo bien hecho se pone la última piedra, si no, no estuvo bien hecho el trabajo. Entonces cerrémoslo bien tú y yo. Gracias por todo. Hasta luego. Bye.